Bien, ahora resolveremos las 14 preguntas de la práctica dirigida. Veamos la primera pregunta. Bien, dice, a lo largo de nuestra existencia nos vemos inmersos dentro de un grupo de personas que poco a poco nos transmitirán sus costumbres, sus conductas, sus ideologías. Con resistencia o no, poco a poco iremos asimilando dicha cultura y nos adaptaremos a ella en menor o mayor medida. Lo anterior hace referencia al concepto de, y acá tenemos asimilación cognitiva, socialización, adaptación biológica, interacción social. Bien, aquí vamos a ver entonces qué indicios nos podrían dar de una clave, ¿no? Por ejemplo, lo cognitivo tiene que ver con pensar, con lo intelectivo, cosa que acá no se está nombrando tanto, ¿no? Si bien es cierto, se nombran las ideologías, más allá de eso, no hay alguna referencia de lo cognitivo como tal. La adaptación, bueno, sí se habla de una adaptación, sí, de forma implícita, pero no es biológica, es una adaptación ambiental. Para ser más específicos, es una adaptación de grupo social. Entonces, no es una adaptación biológica, aquí se descarta ello. Luego, las dudas estaría entre asimilación e interacción social. Bien, datos que nos pueden servir para dilucidar entonces entre estas dos claves sería que diga uno a lo largo de nuestra existencia, porque hemos dicho que entre estos dos conceptos, socialización e interacción social, uno es constante y el otro es temporal, se da en un momento dado, ¿correcto? Y además acá ya encierra la misma definición o concepto específico a uno de estos dos, que dice vemos inmersos dentro de un grupo de personas que poco a poco nos transmitirán sus costumbres, conductas, ideologías, y nosotros lo iremos asimilando. Teóricamente, ¿cuál es el proceso constante o a lo largo de nuestra existencia donde nosotros asimilamos los contenidos socioculturales, ideologías, costumbres, normas, ¿sí? Asimilando los contenidos socioculturales que nos transmiten los otros miembros de la sociedad. Creo que ya está mucho más claro cuál sería nuestra clave con todos estos indicios. De todas maneras, leemos la fundamentación. La socialización es el proceso de transmisión y asimilación de la cultura por parte de un sujeto que se transforma en persona y se incorpora como parte integrante de la sociedad. Bien, la clave entonces era socialización. Bien, pregunta número 2, leamos. Al conversar, Karina y sus hijas llegan a acuerdos que implican que ambas flexibilicen sus puntos de vista iniciales. De este modo, Karina ha llegado a entender que ya están en edad de hacerse responsables del cuidado de una mascota y ellas han comprendido que dicha mascota va a requerir de varios cuidados. Estos acuerdos y debates son ejemplos del concepto. Y nos damos cuenta, lo que dice acá es que Karina ha flexibilizado sus puntos de vista porque obviamente sus hijas también han influido en ella. Pero al mismo tiempo dice ambas, o sea, no solo es Karina la que ha flexibilizado su punto de vista de que ellas ahora sí tengan mascotas, sino también que ella ha influido en las niñas, porque también dice aquí que ellas han entendido que requiere de responsabilidad, es decir, las hijas de Karina influyeron en Karina en la toma de decisiones de la adquisición de una mascota o crianza de una mascota, y al mismo tiempo Karina ha influido en ellas sobre lo que van a tener que desarrollar ellas como responsabilidad, como normas, entre otras. ¿Bien? Muy bien. Entonces, la clave creo que ya está más clara. Es una influencia recíproca entre las madres y las hijas. Si tú te acuerdas cuál es el concepto que habla de influencia recíproca entre los miembros de una sociedad, creo que estará más claro. Leemos la fundamentación. Los pensamientos, sentimientos y deseos de las personas son influidos y modificados por la presencia, ya sea real o imaginaria,
explícita o implícita de los otros. Este concepto es la interacción social. Bien, entonces veamos la pregunta ahora número 3. Les hemos dado muchos derechos, pero no les hemos trasladado deberes. Hemos perdido el principio de autoridad. Hemos querido ser amigos de nuestros hijos. De este modo, el juez Emilio Calatayud explica el origen del drama que muchas familias viven hoy en día al criar un hijo con el síndrome del emperador. Dicha sentencia grafica de forma clara el estilo de crianza en donde el hijo es el emperador de sus padres. ¿En cuál de estas estamos viendo que los padres ya perdieron toda autoridad, ¿no? Y no por descuidarlos, como acá dice, es por querer ser sus amigos, por malentender la función afectiva, ¿no? Entonces eso estamos viendo, ¿no? Hay una función afectiva, tal vez malentendida, pero hay una función afectiva y lo que no hay es autoridad. Se ha perdido el principio de autoridad. Entonces podemos aquí ver las claves, o perdón, las alternativas, y yo creo que ya aquí está más claro cuando se tienen en cuenta estos dos aspectos. Por un lado, el hijo gobierna sobre los padres, y el otro, lo que hay es carencia de autoridad, pero todavía hay un afecto malentendido, pero lo hay. La clave entonces del estilo será, seguro ya tienes la respuesta, vamos a leer el fundamento. El estilo de crianza permisivo se caracteriza porque los padres ejercen poco control sobre sus hijos, establecen pocas o nulas restricciones, dándole mucha libertad y poca orientación. Los padres no fijan límites y los hijos suelen ser rebeldes, impulsivos o dinámicos y además extrovertidos. La clave entonces es el estilo de crianza permisivo, ¿no? Ahí estamos viendo de hecho una imagen de, bueno, que grafica a modo, vamos a decir así, quizás un poco exagerado, pero está graficando el hecho de que los padres más se vean como servidores del hijo, ¿no? Pregunta 4, leamos. Cuando la madre de Oscar subía al bus con él, tomaban los asientos de adelante. Si el cobrador le pedía que lo cargue en sus piernas para ceder el asiento a otros, ella se negaba diciendo, te voy a pagar un pasaje entero por él. Por eso, Oscar jamás cede el asiento, ya que su madre le transmitió ese mal ejemplo por una inadecuada función. Entonces, estamos viendo aquí que la madre de Oscar, a través de sus intervenciones, de sus interacciones con los cobradores, con los otros pasajeros del bus y con el mismo Oscar, ha llegado a desarrollar en él una mala comprensión de las normas sociales, ¿no? De los valores, de cómo ejercerlos. Estamos viendo entonces que acá lo que está fallando es la función de transmisión de contenidos sociales, ¿no? La cual estaría enmarcada en, ¿cuál de estas es la que se acercaría a una inadecuada transmisión y formación de los contenidos socioculturales? Seguramente ya estás con la clave en la mente. Vamos en todo caso a confirmar ella leyendo la resolución. La función socializadora consiste en la transmisión de patrones de comportamiento, de valores, de normas, creencias y costumbres. En este caso, la madre de Oscar no fomenta las normas sociales del respeto a las personas con discapacidad o de la tercera edad, ¿no? Ahí está. Muy bien, la clave entonces es socializadora. Bien. Continuamos a la pregunta 5. Sobre la función afectiva, elija los enunciados que son correctos. Sus expresiones son variadas como apoyo, cariño y consejo, hasta también la corrección. O sea, no solo es el cariño, también en la forma en cómo le impartimos disciplina a los hijos, ya hay una demostración afectiva. Es una de las más importantes durante los primeros años de vida, ¿no? Es una de las más importantes durante los primeros años de vida. Bien, bueno, ya se habló de la importancia del apego en su momento, ¿no? Genera la formación de vínculos de apego. Y aquí justamente se está dando en la tercera. Se enfatiza en consentir a los hijos como muestra de su afecto. Se habla de consentimiento si hemos hablado de la 1 como la disciplina en forma de manifestación del cariño, el consentirlos, es decir, tener una ausencia de disciplinas
¿Sería entonces una demostración de afecto? Bien, ya de hechas estas dos observaciones, veremos cuáles entonces son correctas. Bien. La primera es correcta, es cierto, el primer enunciado dice, la familia debe brindar y desarrollar en sus integrantes no solo afectos, sino también la corrección de comportamientos inadecuados, ¿no? Entonces la primera es correcta. Segunda dice, durante los primeros años de vida, la persona requiere de muestras de afecto que favorezcan el desarrollo de su personalidad. El tercer enunciado también es correcto. El apego es considerado un vínculo afectivo muy intenso. Por ello se relaciona con esta función. Y en el último enunciado sí detectamos que hay una contradicción con los planteado anteriormente. El cumplir con esta función no significa consentir a los hijos, sino brindarles afectos que les permitan desarrollarse adecuadamente como personas, ¿no? Entonces la clave es C de casa, son correctas 1, 2 y 3. En la pregunta 6 dice, lee atentamente los siguientes casos. Jaime y Giovanna se turnan algunos días a la semana para bañar a su hijo Daniel. De igual forma lo hacen para alimentarlo, ya que Jaime lo hace por las noches y Giovanna durante el día. Ambos aprovechan estas actividades para prodigarle cariño. Los indicios acá son, 1, el niño, es decir, Daniel, no puede aún bañarse por sí solo. Podríamos decir entonces que el hijo de ellos, es decir, Daniel, tiene una edad que aún no le permite cuidarse por sí mismo, ¿no? No le permite ejecutar actividades como siquiera bañarse. Luego, otro indicio sobre el enunciado 1 es que dice, ambos aprovechan estas actividades para prodigarle cariño, es decir, están todavía muy pendientes de los afectos, muy pendientes de brindarle los afectos a su hijo. Creo que estos dos indicios ya nos permiten dilucidar en qué etapa de su vida se encuentra Daniel. La madre de Adriana la anima para que pueda asistir a una pijamada a la que ha sido invitada, pues piensa que es una excelente oportunidad para charlar de cosas de chica. Esta parte es importante, ¿no? Es cierto, las pijamadas se pueden dar en distintas etapas. Por ejemplo, pueden haber pijamadas durante la niñez y también durante la adolescencia. Sin embargo, cuando acá dice, ¿no? Anima, es la madre la que anima a Adriana para que pueda asistir, pues piensa que es una excelente oportunidad para charlar de cosas de chicas. O sea, ¿en qué etapa una persona está buscando esto de la identidad, ¿no? La identidad, charlar con mis iguales, tratar de sentirme identificada con ellos. Entonces, creo que ahí ya se va encaminando en qué edad podría tener la hija, perdón, qué edad podría tener Adriana, ¿no? Luego, en el tercer enunciado dice, Leonardo reprende a su hija Kiara, pues la maestra le ha indicado que ella se burla del defecto físico de uno de sus compañeros. Kiara le pide perdón a su compañero, ¿no? Otra vez volvemos a la duda. Podría ser en realidad en la etapa de la niñez o la adolescencia. En todo caso, aquí sí nos debemos apegar un poco más a la misma teoría de Erikson, ¿no? Erikson dice que es en la niñez en donde nosotros debemos aprovechar para moldear los valores, moldear los patrones de comportamiento que le permitirán al niño desempeñarse de mejor manera cuando él ya no esté viviendo o ya no esté tanto tiempo dentro de casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que Leonardo probablemente está a la mitad de sus primeras etapas del desarrollo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, dentro del proceso de socialización, las relaciones familiares van evolucionando de acuerdo a la etapa en la que se encuentran los hijos. Por ejemplo, cuando los hijos son pequeños, es decir, infantes, los padres tienden a satisfacer las necesidades de bañarlo, alimentarlo y prodigarle cariño. Durante la etapa de la niñez se requiere formar y desarrollar valores sociales. Los valores, por eso decíamos el respeto, ¿no? Además, la adolescencia tiende a apoyar el desarrollo de la autoestima, también demostrar confianza y la definición de identidad como persona, ¿no? Recordemos que la teoría ericksoniana dice que el adolescente está en la búsqueda de su identidad y salir con tus iguales pues facilita ese descubrimiento. Bien, vamos a la pregunta 7.
Una antigua canción tenía la siguiente letra. En la sala de un hospital a las 9:43 nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá. Óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Bien, creo que nosotros estamos viendo en esta letra uno que parece que a Simón lo van a criar en un estilo autoritario, por lo que aparece aquí, ¿no? Severidad, eh, tendrás, o sea, le está implicando ello. Pero también estamos viendo que habla de cosas como, por ejemplo, eh, la ideología que se tiene sobre ser varón, ¿no? Orgullo. O sea, el padre siente orgullo porque él es varón. Y aquí hay una ideología, ¿no? Una actitud frente al hecho de que haya sido un varón y no una mujer, ¿no? Y está. Luego también habla de cómo ellos piensan, ¿no? Que es adecuado criar a un varón. Cómo ellos piensan que es adecuado criar a un varón. Todo esto, pues, nos habla entonces de un proceso, ¿no? De un proceso. Vamos a ver acá. La misma nos muestra que desde que nacemos, claro, porque se supone que acá, desde que Simón nace, ya lo están sumergiendo dentro de este proceso. Y que si Simón asimila estos contenidos como propios, ¿no? Entonces se supone que él se va a adaptar mejor a esa cultura donde va a crecer, ¿no? A ese lugar, a esa familia, ¿no? Entonces es un proceso de adaptación a la cultura, un rol sexual o un lenguaje social. Cuando hablamos de lenguaje social es porque estamos viendo cómo habla de vaina, que es un concepto propio de ciertas culturas, nada más, ¿no? No es una palabra que tenga el mismo significado en todos los países. Bien, muy bien. Entonces vamos a ver ahí la fundamentación. El proceso mediante el cual el ser humano asimila los elementos socioculturales de su medio ambiente, adaptándose a la cultura, los incluye en su personalidad. Por ejemplo, rol sexual, lengua social. Bajo la influencia de la familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación, este proceso se denomina socialización, ¿no? Entonces es la socialización porque habla sobre el proceso y su constancia, ¿no? Desde que nace a posterior. Y además la importancia que tiene este proceso en la adaptación a su cultura. Pregunta número 8. Durante el proceso de socialización, el ser humano se ve inmerso bajo la influencia de muchos agentes. Los medios de comunicación, principalmente a través de las redes sociales, la comunidad con amigos y vecinos y la escuela con los contenidos y la forma de educar y transmitirlos. Todos estos agentes, en cierta medida, van a ir moldeando la personalidad. Sin embargo, la familia es la mayor responsable de dicha formación, ya que sobre ella se da, como la familia es el primer agente, los primeros contenidos sociales que una persona reciba van a proveer de ella justamente. Como hemos dicho, los primeros contenidos recibidos pueden estar enmarcados en tres agentes principalmente, ¿no? La familia, la comunidad y la escuela. Sin embargo, la primera es la que toma mayor importancia en esta primera forma de socialización, ¿no? Durante la socialización es en la familia donde se lleva a cabo el proceso de adquisición de los hábitos, los valores y motivos que convierten a la persona en un miembro productivo de su cultura. Dicho proceso es conocido como socialización primaria, ¿no? Ahí está la socialización primaria. Leamos la pregunta 9. Al morir su padre, Norma cuenta que se encontraba devastada. Su vínculo con él era muy profundo. Recuerda que la compañía y el apoyo de sus hijos, así como el de su esposo, fueron cruciales. Siempre estaban ahí. Mi hijo dejó de asistir a sus salidas con los amigos y mi hija me animaba a acompañarla a los centros comerciales. Pero fue mi esposo el que en mayor medida hizo algo, pues empezó a acercarse más a mis hermanos y a mi madre para poder animarme. Lo anterior refiere a la función de la familia denominada.
La familia cumple con diversas funciones, como recordamos. Nos socializa, nos provee de protección y seguridad, y bueno, también nos distrae o nos da momentos de esparcimiento. Una de las principales funciones que la familia cumple es convertirse en nuestro soporte emocional frente a los momentos más adversos. Por ejemplo, la experiencia de los duelos, como es el caso de Norma. En este caso, lo que se está demostrando al apoyarla ante esta experiencia de duelo es justamente darle un soporte afectivo y emocional, ¿no? Por tanto, la clave es, leamos la fundamentación. Ahí está. La familia se considera el agente socializador más importante porque su influencia deja huella en cada una de sus, en cada uno de nosotros a edad temprana. Dentro de sus funciones encontramos la función afectiva, que consiste en compartir cariño entre sus integrantes, sobre todo de los padres hacia sus hijos. Además del cariño, está la de consejería que ofrecen los padres a los hijos, ¿no? Ahí está la clave. Entonces es afectiva, socializadora, ¿no? Y afectiva, la clave es casa. La pregunta 10 dice, la madre de Roxana siempre le aconseja que no se encuentre en la calle hasta altas horas, ya que esto pondría en riesgo su seguridad. Y ella lo hacía así hasta que llegó a ser una jovencita. Ahí empezó a llegar tarde de forma continua. Un día su madre le reclamó por dicha falta y Roxana le respondió que ella también llegaba de trabajar ya muy noche y nunca le había pasado nada malo. Esta crisis se debe a la contradicción de las funciones y acá vemos pues cuáles podrían ser, ¿no? Estamos hablando de cómo algunas funciones pueden ser opuestas a las otras. Entonces las alternativas son comunicativa y afectiva, socializadora frente al manejo de límites, recreativa y afectiva, o el cómo manejamos los límites y el cómo demostramos los afectos. Por lógica, podríamos decir cuál de estas dos funciones pueden ser opuestas, pueden malentenderse o pueden hasta contradecirse en muchos casos, ¿no? Entonces, veamos la fundamentación. La familia es un grupo social importante en el desarrollo de la personalidad y esto debido a las funciones que cumple este grupo. Sin embargo, estas funciones pueden entrar en conflicto, por ejemplo, cuando los padres dan a sus hijos cariño y consejo. En este caso, la función afectiva, como lo habíamos dicho en las preguntas anteriores. Pero esta función puede colisionar cuando los hijos, por el derecho a la libertad, quieren hacer actos de mucho riesgo que peligran con su integridad. Es por ello que los padres cambian su actitud y se comportan de manera más represora con el objeto de establecer límites a esta libertad. En este caso, la función de control o también llamada de manejo de límites, ¿verdad? Dado. En la pregunta 11 se menciona, la madre de Lucas va de salida del trabajo a celebrar su cumpleaños. En el camino, su supervisor la llama y le pide que se quede a realizar 3 horas extras. Ella se pone a pensar sobre cuántas veces se ha tenido que perder muchas actividades con él y cómo hoy le prometió a Lucas que esta vez sería diferente. Pero luego se dice, con este dinero extra podré comprarle la consola que tanto quiere. Sobre este caso es correcto afirmar que la madre de Lucas pasa el tiempo necesario con él. No está pasando ni su cumpleaños, creo que eso ya está claro. Lucas va a desarrollar un sentimiento de adecuación de valía personal. El poco contacto o las relaciones limitadas que se puedan tener con los padres normalmente son condicionantes de lo contrario. La madre de Lucas está adoptando el estilo de permisivo indulgente. Bueno, podrían darnos a entender que el hecho de comprarle una consola sí estaría encaminado a un permisivo, ¿no? Pero en todo caso sería un permisivo negligente, no indulgente, porque lo está descuidando, ¿no? Entonces, ahí estaríamos viendo la clave. Permisivo indulgente es el padre que perdona los errores de sus hijos constantemente, los excusa. Acá no se ha hablado de los errores de Lucas en ninguno de los pasajes.
¿no? Lo que está pasando con la madre en todo caso es sí caer en un estilo permisivo, pero permisivo negligente, es decir, ella como está descuidando sus funciones de madre en el sentido afectivo, pues por eso está adoptando la permisividad con su hijo, ¿no? Y la D dice, por cumplir con ciertas funciones se descuidan otras, que es lo que se está viendo, ¿no? Está tratando de cumplir con la función económica, la que prevé y la que busca satisfacer necesidades, pero al mismo tiempo está descuidando otras, como por ejemplo la comunicativa, la socializadora, también en cierta medida, y una que está descuidando mucho es la afectiva, ¿no? Bien, en los conflictos que se dan en el grupo familiar, en muchas ocasiones unas funciones se descuidan en relación a otras. Así es posible que la compañía con los demás integrantes en momentos de esparcimientos, por ejemplo, los padres con los hijos en la función recreativa, se pueda ver perjudicada cuando los padres quieren dar más bienes materiales a sus hijos. Por ejemplo, trabajar horas extras, función económica. Entonces la clave es dado, ¿no? Por cumplir con ciertas funciones se terminan por descuidar otras funciones. Vamos a leer la pregunta 12. Jackson, Max y Tommy son hijos de Donna Joe. Jackson es un adolescente. Max asiste a la primaria y Tommy aún cuenta con 1 año de edad. Este dato es muy importante. La diferencia de edades hace que Donna no los trate igual, ya que sus necesidades son diferentes. Pues mientras Max busca que ella se sienta orgullosa, está en la edad de la niñez, recordemos lo que dijo la pregunta, Jackson suele pedirle más confianza y espacio. Ya han dicho un poco sobre lo que Jackson está pidiendo, tiene que ver con su edad justamente. Siguiendo la teoría de Erickson, evolución de las relaciones familiares, es la teoría de Erickson también, se infiere que Donna Joe necesita pasar una mayor cantidad de tiempo junto a su hijo, con quien tendrá que pasar más tiempo porque es también quien necesita de su supervisión y su control más agudizado. Con Jackson, con Max, con Tommy o a todos les dará el mismo tiempo de control de manejo de sus límites. Acá ya está la clave escrita, así es que solamente es corroborar que es con el menor de ellos, Tommy, ¿no? Según la teoría de Erickson, conocida como desarrollo psicosocial, todo ser humano pasa por crisis y en cada crisis necesitamos el apoyo de los demás. Estas personas nos apoyan en la resolución de dichos conflictos. De esas crisis, la etapa más temprana es la de la confianza y desconfianza, y es precisamente la que un ser humano, debido a su condición de menor y dependiente, necesita mayor atención. En el caso de la pregunta, es Tommy el que tiene menos edad, solo tiene 1 año. Por ende, necesita mayor atención de su madre, ¿no? Pregunta número 3. Respecto al estilo de crianza parental democrático, señale la secuencia correcta de verdaderas o falsas. Los padres no toman en cuenta las necesidades de sus hijos. En el estilo democrático, más bien una de las prioridades es que los padres estén considerando las necesidades de sus hijos. Estas necesidades les permiten a ellos tomar decisiones. Los padres alientan la autonomía de los hijos. Esto es lo que hace a un papá democrático, ¿no? Sí alientan la autonomía de los hijos, que no significa descuidarlos por ello o hacer lo que ellos quieran, no. Pero sí alientan la autonomía, permitiéndoles tomar hasta cierto punto decisiones, pero también advirtiéndoles que las consecuencias de las tomas de sus decisiones también deben caer en su responsabilidad. Fluida comunicación entre padres e hijos. En el estilo democrático, la comunicación entre padres e hijos es muy importante. De hecho, es algo bastante fuerte a comparación de los otros 3 estilos, ¿no? No es el único donde hay comunicación fluida, porque en el permisivo también lo hay, pero en el estilo democrático la comunicación es bastante abierta y clara, ¿bien? Escaso control en cuanto al cumplimiento de normas. Ser democrático no implica para nada que exista ausencia de reglas. Más bien implica que las reglas que vamos a poner deben estar claras, pueden estar sometidas a acuerdos comunes y pueden ser flexibles hasta cierto punto. Leamos la fundamentación. Falso es el primer enunciado. Los padres ejercen un estilo democrático, consideran muy importante las necesidades de sus hijos en la toma de decisiones.
Verdadero. Los hijos criados en un estilo democrático suelen desarrollar rasgos de autonomía y responsabilidad ante la toma de las decisiones. Tercer enunciado, verdadero. Uno de los rasgos más claros del estilo democrático es la comunicación abierta y clara entre padres e hijos. Y el último enunciado, cuarto, falso. La democracia no implica ausencia de normas, como sí puede implicar en el estilo permisivo desapegado, que ahí sí no hay normas, o las normas son demasiado flexibles, sino un manejo consciente de las reglas en el hogar. La clave es barco. Verdad, falso, verdadero, verdadero, falso. Vamos a la última pregunta. Ricardo es un padre viudo con hijos adolescentes que pronto acabarán la secundaria. Él ha observado que sus hijos no tienen interés por continuar estudios ni técnicos ni universitarios y está preocupado por brindarles condiciones para que decidan a qué se dedicarán en el futuro. El tipo de familia a la que pertenecen es, según la estructura, y se preocupa por, si son adolescentes, más o menos recordaremos la teoría de Erickson, para saber en qué preocuparse y en qué enfatizar cuando los hijos son adolescentes. Bien, la fundamentación dice entonces, las familias cuya estructura está conformada por los hijos conviviendo con solo uno de los progenitores se denomina monoparental, también llamada uniparental, como es el caso de Ricardo que vive solo con sus hijos. Como padre, una de sus funciones es apoyarlos, motivarlos y orientarlos frente a la toma de decisiones vocacionales cuando ellos ya son adolescentes. Y es lo que nos dice el enunciado, ¿no? Estos tienen como fin que ellos opten por alguna actividad, ya sea profesional, técnica, algún oficio, entre otros. Entonces la clave es A. Monoparental es el estilo en el que, es la estructura de la familia de Ricardo y al mismo tiempo su función en este caso es que se está preocupando por tratar de orientar ante las dudas vocacionales de sus hijos. Bien, jóvenes, espero que hayas respondido de forma adecuada y en todo caso, tú sabes que este video sirve para que aclaremos aquellas dudas de por qué nos está saliendo una clave y no otra. Sigue estudiando y no dejes de ir repasando. Hasta la próxima.